Bienvenidos a este episodio del podcast donde exploramos libros que nos hacen imaginar, reflexionar y sobre todo sentir. Hoy vamos a hablar de un cuento de la autora e ilustradora argentina Isol, El Globo. Pero antes de iniciar con nuestro análisis, quiero invitarles a escuchar un fragmento del libro. Y para hacerlo aún más especial, contamos con la presencia de Daniel, amigo del programa. Aquí. Hoy Dani nos regalará su voz para traer a la vida uno de los pasajes más divertidos e inquietantes de este cuento. El globo. Aquí está la imagen. El globo. Un día a Camila se le cumplió un deseo. Su mamá se convirtió en un globo y no gritaba más. Es que mamá gritaba mucho al perro, al horno, a mí. De pronto era un globo hermoso, rojo y brillante, calladito. Camila lo lleva al parque, lo cuida. En el parque una nena se acerca y le dice qué lindo globo y Camila responde qué linda mamá. A veces no se puede tener todo. Fin. Muchísimas gracias a Daniel por prestarnos su voz. Escuchar este fragmento en voz alta abre nuevas posibilidades. Nos conecta con la musicalidad del lenguaje, con el humor de las imágenes y sobre todo con esa mirada infantil que Isol logra transmitir. Adiós. Ahora que ya tuvimos una probada directa del libro, vamos a conversar sobre lo que significa imaginar un mundo en el que las normas adultas se trastocan y los niños toman el control. En esta historia, una niña se le cumple un deseo. Sí, su mamá se convierte en globo. La idea es muy sencilla y sin embargo tiene un gran efecto, porque la figura de autoridad pierde peso, se vuelve liviana, incluso frágil. El poder cambia de manos y Camila tiene el control. De este modo, el libro construye un lector capaz de comprender el gesto subversivo de la protagonista y de explorar a través de la ficción un mundo donde las jerarquías familiares pueden invertirse. En la literatura infantil se invierte el orden existente. El carnaval eleva al infante ficcional por encima de los adultos. Se cuestiona la norma adulta. Menciona Nicolajeva que incluso hay una profecía sobre un niño que derribará el orden de un gobernante maligno. Sin embargo, la norma adulta siempre es restaurada. ¿Qué pasa cuando los temas contenidos en la infancia desbordan los límites de la ficción? ¿Dónde están las normas adultas que la literatura infantil tradicionalmente se ha esforzado por delimitar? Pero vamos por partes. Primero hay que analizar la figura de autoridad en la LIG. En la teoría heteronormativa, Nicolajeva explica que la literatura infantil juvenil suele estar regulada por normas impuestas por adultos, pues los adultos son quienes escriben, publican, recomiendan, analizan y en muchos casos censuran los textos dirigidos a los niños y los jóvenes. Este desequilibrio genera lo que llaman normas adultas, pues estos son los que seleccionan los temas aptos para niños. Por ejemplo, temas de moralidad, finales felices, evitar tabúes como sexualidad o violencia explícita. Se suavizan o se censuran realidades duras, se tiende al didactismo y al final esperanzador. Y lo más importante, los adultos mantienen el control del relato. Pero, ¿por qué? Bueno, pues se supone que el adulto sabe lo que el niño necesita leer,
Así fija normas de representación de la niñez, niños ingenuos, obedientes y en formación. En otras palabras, la literatura infantil y juvenil reproduce la autoridad adulta sobre la infancia y muchas veces silencia la voz infantil. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa con el globo? Aquí es donde aparece el discurso subversivo, ya que generalmente los libros para niños cumplen una función moralizante, o eso se cree. Pero el globo se suma a la tradición que describe Alison Lurie en No se lo cuentes a los mayores. Ella argumenta que existen textos que, lejos de reforzar la autoridad adulta, proponen cuestionarla y ofrece a los niños espacios de autonomía e imaginación. Desde la perspectiva de Lurie, este tipo de literatura ofrece al niño una vía de liberación simbólica frente a un mundo adulto que suele imponer normas rígidas. El globo no transmite un mensaje moral tradicional, sino que legitima los deseos de independencia de la infancia, mostrando que la imaginación puede ser un recurso para resistir la opresión. También, Laura Guerrero, en su artículo La neosubversión en la LIC, Ecos de la posmodernidad, afirma que los textos tradicionales y subversivos terminan cuando el protagonista regresa a la normalidad y se inserta en el mundo adulto de acuerdo a los parámetros establecidos. Sin embargo, en la neosubversión no hay regreso, el protagonista no se cura de su rebeldía, no se privilegia el final feliz, algo como lo que le sucede a Camila en el globo. Las diversas modalidades de esta neosubversión indican las preocupaciones contemporáneas, la manera de ver la vida y el espíritu del tiempo. Ahora bien, aquí el álbum ilustrado juega un papel fundamental. A diferencia de los relatos moralizantes, el globo no guía hacia una lección cerrada. Sus imágenes amplían y matizan el texto, en el que generan silencios e ironías. Desde la perspectiva de Nuria Obiols, el globo ejemplifica cómo la ilustración infantil articula lo visible y lo invisible en el relato. Mientras el texto cuenta la historia, las imágenes construyen un discurso paralelo que visibiliza emociones, tensiones de poder y significados latentes, no formulados verbalmente. Los trazos simples, los colores planos y los rostros esquemáticos no buscan la belleza edulcorada tradicional, sino que proponen un estilo irónico y expresionista que interpela tanto a niños como a adultos. Retomando lo que plantea Nuria Obiols en Mirando Cuentos, Isol demuestra que la ilustración puede ser un espacio de crítica cultural y de construcción de sentidos más allá de lo explícito. Lo visible, que es la transformación de la mamá en globo, se entrelaza con lo invisible, que son los conflictos emocionales, las tensiones de poder y el miedo a la pérdida. De este modo, la obra confirma la función de la ilustración como nexo de lo visible con las realidades invisibles. El globo revela que la literatura infantil ilustrada no debe subestimarse como un género menor, por el contrario, sus imágenes pueden abrir debates complejos sobre la subjetividad, las relaciones familiares y los límites de la imaginación. En conclusión, el globo es un ejemplo de la literatura subversiva. Isol crea un lector crítico e imaginativo, capaz de reírse de la autoridad y de pensar alternativas a lo establecido. Gracias a la doble voz del álbum ilustrado, la lectura se convierte en un espacio de juego y de reflexión. Siguiendo a Lurie, este libro nos muestra que la literatura para niños no necesita ser domesticadora. Puede, en cambio, abrir la puerta a la creatividad, a la autonomía y a la resistencia simbólica. Y así llegamos al final de este episodio y hoy descubrimos cómo el globo de Isol no es solo un cuento divertido, sino también un juego con la imaginación y una invitación a cuestionar a las normas adultas que suelen marcar la literatura infantil. Agradezco muchísimo a Daniel por acompañarnos con su lectura y por supuesto a ustedes por estar del otro lado escuchando y compartiendo este viaje entre palabras e imágenes. Si les gustó este episodio, no olviden seguir el podcast, compartirlo con alguien que disfrute de los libros y dejarnos sus comentarios. ¿Ustedes también alguna vez soñaron con darle la vuelta a la autoridad?
Nos escuchamos en el próximo capítulo con otra historia que nos hará imaginar, reflexionar y sobre todo sentir. No dejes que tu mamá te diga, ponte a lavar los trastes si estás aburrido. Mejor agarra un libro. Editor.